¿Son yoga y ayurveda dos disciplinas que van de la mano? Soy Yolanda, esto es Yoga en Clave Rural. Quédate, que te cuento. Hoy día tenemos el concepto de que yoga y ayurveda son dos disciplinas que son complementarias. Y esto es así porque primero las dos se desarrollan en el mismo entorno geográfico, en India. Además, las dos se desarrollan en el mismo periodo, en el periodo clásico. Pero ojo, el periodo clásico va desde el 200 antes de Cristo hasta el 1200 después de Cristo. Estamos hablando de el 200 antes de Cristo hasta el siglo XII. Ya en el siglo I, el sabio Karaka escribió el Karaka Samhita, el primer texto que se conoce de Ayurveda y que hoy sigue vigente. En el Karaka Samhita se da una definición de lo que es Ayurveda y todo lo que lleva asociado, todos los diferentes conceptos que lleva asociado el Ayurveda. Es un texto de medicina general que también habla de diferentes patologías, diferentes enfermedades y los remedios que se usaban en aquella época para estas enfermedades. Pero como he dicho, es un texto que aún sigue vigente. La preocupación de esta época estaba muy ligada a que el ser humano obtuviera salud y longevidad para desarrollar su propósito en la vida. Los Purusarta, Kama, Artha, Moksha y Dharma. Kama es sexualidad, de aquí surgen los Kama Sutras, los sutras de la sexualidad o los sutras de la gratificación sexual. Artha eran riqueza. Esto tenía un claro sentido porque si una persona tenía riqueza, en vez de pasar penurias, podía dedicarse a desarrollar su liberación. Moksha era la liberación y Dharma era hacer lo correcto, hacer lo que he venido a realizar en este mundo. En el 200-300 después de Cristo, sobre el siglo III-IV, es donde surge el primer texto de yoga escrito como una compilación de lo que se estaba practicando de yoga hasta el momento, los Yoga Sutras de Patanjali. Este texto explica cómo alcanzar la liberación del sufrimiento que causa el aferramiento a la vida material, incluida la propia existencia. A través de la técnica del Ashtanga Yoga, los 8 pasos que describe Patanjali en estos Yoga Sutras, el individuo va alcanzando una conciencia superior y puede liberarse del mundo material y alcanzar el samadhi, la liberación. Como vemos, ambas disciplinas, yoga y ayurveda, tienen puntos en común. Ambas persiguen el desarrollo del ser humano trabajando a través de los 3 campos de acción: cuerpo, mente y espíritu. Tanto para yoga como para ayurveda, la conjunción de estos 3 campos de acción permiten al individuo desarrollar una vida plena y feliz. Aún así, no todos los puntos son comunes. Yo he encontrado varios puntos de controversia. A ver qué te parecen. Primer punto. Si el Karaka Samhita, el primer texto de Ayurveda, está datado sobre el primer siglo I después de Cristo, y el texto de Patanjali sobre el 200-300 después de Cristo, ¿por qué Patanjali no incluye Ayurveda en su texto? Si tenemos en cuenta el periodo que existe entre ambas publicaciones, tenemos que suponer que la fecha de que Patanjali publicara su texto, el Ayurveda ya estaba muy bien asentado entre la sociedad de la época. Bueno, esto no es así porque en aquella época Ayurveda era una ciencia médica, no un estilo de vida o un estilo de alimentación como lo es hoy día. Además, tenemos que tener en cuenta que, más que ciencia médica, los sabios que desarrollaban o que practicaban el Ayurveda eran más bien considerados como sanadores o brujos o místicos. Bueno, místicos no, porque los practicantes de yoga en aquella época eran los místicos. Estos eran más bien sanadores, brujos, curanderos, una cosa así. Segundo punto. Los Yoga Sutras de Patanjali se basan en 2 premisas fundamentales: Abhyasa y Vairagya. Abhyasa es práctica y Vairagya es renuncia. Así, sin ningún otro tipo de sinónimo que trate de darle un toque más light. Tal cual, práctica y renuncia.
Únicamente con una práctica continuada y renunciando a aquello que se opone a nuestra práctica, podemos conseguir el samadhi. Y no lo digo yo, lo dicen los Yoga Sutras de Patanjali. ¿Qué implica esto? La parte de práctica no supone nada negativo, al contrario, tenemos que tener en cuenta que en aquella época la práctica de yoga era una práctica sentada meditativa, por lo tanto tenían la mente ocupada en una actividad. Pero, ¿qué implica la renuncia? Algunos maestros de yoga y traductores de los Yoga Sutras promueven que la renuncia es la retirada de los sentidos del mundo que nos rodea, de manera que evitamos el sufrimiento del aferramiento de la vida o a la vida material, a todo lo que implica vivir. También la restricción a los alimentos y promueven largos periodos de ayuno. Por el contrario, Ayurveda, y aquí está la gran diferencia, te anima a alinearte con el universo, con la premisa de todo lo que ocurre en el exterior es sinónimo o es similar a lo que ocurre en el interior. Ayurveda te anima a que tomes contacto con lo que te rodea, con la zona geográfica donde vivas, con el clima, con los productos de temporada, todo para conocerte mejor y para vivir en sintonía y en armonía con la naturaleza, porque somos parte de esta naturaleza. Además, para Ayurveda, un ayuno significa crear espacio en el cuerpo y ese espacio desequilibra Vata, con todo lo que conlleva un desequilibrio de Vata. Por ejemplo, enfermedades como la artrosis o la gota. Y restringir los sentidos en cuanto a no hacer cosas que deseo hacer porque van dentro de mi naturaleza, porque esto va a ir en contra de mi práctica de yoga, supone una carga psicológica muy importante, tanto que puede llegar a crear un desequilibrio mental. Las enseñanzas de Patanjali sí te hacen mirar hacia adentro, pero para mí son un poco egoístas, porque te ponen en el centro del universo. Vale, te quitan el sufrimiento porque te dejas de relacionar con lo que te rodea. Sin embargo, Ayurveda te dice que sí, que te relaciones con el universo porque tú formas parte del universo. Y esa ciclicidad que tiene el universo es una ciclicidad que tú también tienes y debes de comprender que lo mismo hoy estarás arriba que mañana estás abajo. Comprendiendo esto, te alejas del sufrimiento. Tercer punto, ahimsa, uno de los yamas más importantes de los Yoga Sutras de Patanjali. Ahimsa es no hacer daño a ningún ser vivo, ya sea planta, ya sea animal, ya sea de acción, ya sea de palabra, incluso de pensamiento. Algo que hay que agradecer porque muchos de los yogis que profundizamos en la práctica de yoga al final acabamos siendo vegetarianos o veganos. Ayurveda no niega este principio, pero tenemos que tener en cuenta que para Ayurveda lo principal es la salud de la persona, del individuo. Por lo tanto, si hay una persona que está debilitada o que tiene poco tejido muscular, Ayurveda, bajo el principio de lo similar, aumenta lo similar, le va a recomendar el consumo de caldo de carne. Y dependiendo del tipo de constitución, así será la carne. Puede ser carne de ave como carne de vaca, aunque sea sagrada. Pero ojo, Ayurveda no te incita al consumo de carne, simplemente te dice cuál es tu constitución, cuál es tu combinación de Vata, Pitta y Kapha personal y en función de esa combinación, pues podrás tomar carne o no. Como curiosidad, no fue hasta el siglo XV que un texto de yoga incluye Ayurveda. Es el Hatha Pradipika. El Hatha Pradipika hace referencia a la importancia de la alimentación para mantener una práctica adecuada. Y además también incluye e indica que si la práctica de asana es inadecuada, se pueden producir desequilibrios de Vata generando diferentes enfermedades. Bueno, realmente el Hatha Pradipika fue un texto revolucionario porque veníamos de una práctica de Yoga Sutra bastante restrictiva y de repente este texto nos incluye no solamente Ayurveda, sino también prácticas tántricas. Y ya que estamos hablando de yoga y Ayurveda, no puedo no mencionar a Krishnamacharya, que es algo mucho más contemporáneo del siglo II, siglo III que hemos estado hablando. Este gran maestro de yoga que trajo el yoga a Occidente y erudito de Ayurveda, desarrolló el yoga chitiksa, el yoga terapia. A sus pacientes
le hacía cambios en la alimentación, también en los estilos de vida y además le daba asanas específicas para las dolencias que tenían. Pero el Yoga Chitiksa no es una invención exclusiva de Krishnamacharya. Fue uno de sus alumnos el que iba a los hospitales de la zona ofreciendo asana a los enfermos. Este alumno se lo transmitió a Krishnamacharya y entre ambos desarrollaron el Yoga Chitiksa. Todo esto se lo debemos a A.G. Mohan, que también es autor de la biografía de Krishnamacharya. Y más contemporáneo aún, ya que estamos hablando de yoga y ayurveda, es el yoga ayurvédico. Algo de una invención totalmente reciente que lo que consiste en hacer asana en función del tipo de dosa, sea vata, pita o kapha. Hay asanas que son específicas para cada una de las entidades, pero hay otras asanas que son comunes y la diferencia está en la energía o intensidad que se aplique al desarrollar el asana. En este caso, el profesor de yoga debe de tener un gran dominio de la pedagogía para poder transmitir al alumno cómo debe realizar ese asana, porque si la realiza mal, puede desequilibrar el dosa y quedamos más desequilibrados todavía. Bueno, hasta aquí mi exposición. Ahora te toca a ti sacar las conclusiones. ¿Es yoga y ayurveda dos disciplinas que van de la mano? Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta, suscríbete para recibir más contenido y yo me despido aquí. Gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en otro momento. Namaste.